continuamos con la palabra justa, aquí con la entrevista a Laura Pérez Arjona. Martín Rabasano, contanos quién es Laura Pérez Arjona. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, ¿no? Perfecto. Laura Pérez Arjona es miembro de la Popular Feminista Colectivo de Mujeres, hincha de Santa Fe y también de Futboleras Antifascistas de Colombia. Laura, muchísimas gracias por compartir un rato con nosotros. Y nada, en Argentina vos sabés bien, el fútbol es una pasión, y en los últimos tiempos, imagino que en Colombia también es una pasión, en los últimos tiempos el fútbol femenino ha tenido un crecimiento muy importante, y también las mujeres han ganado a fuerza de lucha sus lugares en las tribunas, en el periodismo deportivo también, porque antes todos sabemos que era todo territorio de los varones, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que quería arrancar por preguntarte es cómo se vive toda esta lucha que han dado las mujeres para estar metidas, como corresponde, porque es un deporte, en el fútbol en Colombia. Bueno, buenas tardes, hola a todas y todos, muchas gracias a ustedes por su invitación, para mí es un gusto muy grande poder acompañarles. Bueno, pues como tú dices, en efecto, se vive de una manera acá también muy apasionada, y creo que además todo lo que se está viviendo nos ha mostrado pues que siempre hemos estado, ¿no? Solo que como pasa en muchos bueno, en muchos no, en general en el contexto del sistema en el que vivimos, el lugar de la mujer en el fútbol ha estado muy ligado al cuidado y por lo tanto ha sido muchas veces históricamente invisibilizado. Sin embargo, pues lo cierto es que siempre hemos estado ahí, creo que aún ahora es cuando se empieza a visibilizar un poco nuestra presencia, pero en efecto pues se vive acá con un gran desborde de pasión, y se vive además en medio de una disputa muy grande, ¿no? No solo, digamos, por el contexto en el que vivimos en un país como Colombia, en el que en este momento además nos encontramos en alerta nacional por la cantidad de asesinatos a mujeres durante la cuarentena, sino que además lo vivimos en un contexto que está tradicionalmente asociado a los hombres y cuyos códigos además son absolutamente machistas y misóginos. Claro, es complejo, ¿no? Lo que vos estás contando. Contame, ¿qué es esto de futboleras antifascistas? Acá en Argentina existen grupos de hinchas antifascistas, y es básicamente, por lo menos de manera masiva, es nuevo esto. ¿Cómo es en Colombia? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los códigos? ¿No? Esto me parece importante recalcar esto que vos decías de los códigos. ¿De qué se trata esto? Bueno, digamos un poco para contextualizar el surgimiento de Futboleras Antifascistas Colombia, en las hinchadas de varios equipos de Colombia desde hace unos años, al menos en los últimos 10 años, ha habido agrupaciones que se reivindican desde el antifascismo o directamente o que, digamos, plantean alguna cercanía o alguna afinidad, insisto, en el marco además, como todo esto sucede en el marco de un país que tiene políticas que abiertamente nos muestran, digamos, cuál es el accionar del fascismo en América Latina, ¿no? Entonces, como una respuesta a eso, surge en muchos de los equipos del país agrupaciones abiertamente que se declaran antifascistas, y en esas agrupaciones, en muchos de los casos, hay integrantes mujeres. Y de un tiempo para acá empezamos a ver la necesidad de encontrarnos como mujeres que hacíamos parte de esas agrupaciones, de esas colectividades, y que además, digamos, de reivindicarnos desde ese lugar, empezábamos a identificar además que era fundamental reconocernos como mujeres antifascistas y construir lazos entre nosotras de manera distinta a cómo se suelen construir las relaciones entre hombres, incluso reconociéndose antifascistas de hinchadas, ¿no? De las hinchadas o hombres hinchas.
Entonces, hace 2 años, a finales del 2018, en medio de una conversación incluso con hinchas de otros lugares del continente, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Bolivia, surgió como este espacio de encontrarnos ahí, dijimos como, bueno, nos estamos pensando articular con otras compañeras que están en otros lugares del continente y no nos hemos encontrado entre nosotras, ¿no? Muchas nos conocíamos de otros espacios, de militancia incluso, de militar la cancha. Entonces ahí decidimos como, bueno, armemos, pensemos un espacio que sea colectivo de mujeres y que parta como de estas dos cuestiones, ¿no? Como de definirnos como antifascistas, pero además, en medio de eso, de explorar diferentes formas de acercarnos a los feminismos. Y ahí surgen futboleras antifascistas. Pedro. Hola Laura Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué dificultades se encontraron? Porque más allá de que es Colombia, Latinoamérica es una región muy machista y el mundo del fútbol también es completamente machista. ¿Qué dificultades se encontraron? Porque también acá lo que es Barra Brava está muy relacionado con la corrupción, con la venta de drogas, con la relación con los políticos. ¿Cómo es la relación allá en Colombia y estas dificultades que encontraron ustedes? Bueno, ahí lo primero es que, claro, evidentemente es como una situación que lo atraviesa todo, ¿no? Una de las dificultades quizás a las que primero nos enfrentamos es que muchas de nosotras integrábamos agrupaciones que acá le llamamos parches, que integran barras bravas, que hacen parte, son como facciones dentro de las barras, no, o facciones no necesariamente, pero sí agrupaciones que integran la barra brava de nuestros equipos y pues claramente tienen estructuras supremamente rígidas, aunque no lo pareciera, ¿no? Porque todo se ve como caos y desorden, pero en realidad se ve como unas estructuras bastante fuertes y claramente estructuras machistas, ¿no? En las que históricamente nosotros habíamos visto que no se nos permitía estar en reuniones, que no teníamos voz y voto, en muchos casos no se permitía que hubiera agrupaciones exclusivamente conformadas por mujeres, que se nos discriminaba a la hora de ingresar al estadio, a la hora de viajar, porque igual nosotros acá tenemos hinchadas visitante, entonces viajamos constantemente, pero los viajes implican dinámicas también supremamente violentas. Entonces, lo primero fue, claro, encontrarnos en que ese entorno más inmediato en el que pensábamos dar estas disputas, pues era completamente hostil, ¿no? Y que de entrada incluso nuestros mismos compañeros de agrupaciones hace unos años eran bastante reticentes a la posibilidad de abrir estos debates respecto al lugar de la mujer, y no solo de la mujer, sino en general respecto al lugar de los cuerpos no masculinizados en el entorno del fútbol y en el entorno de las barras, donde además, digamos, hay unos códigos que abiertamente te plantean que tienes que tener conductas muy ligadas a ese mundo de lo masculino y de la relación de la masculinidad con la violencia, ¿no? Entonces, tienes que pararte duro, o sea, un montón de conductas que nosotras cuestionábamos, no solo como mujeres, sino incluso también con respecto, pues en general, a todos los cuerpos pues, que vamos a alentar. Entonces, esa fue, creo, como una de las primeras dificultades. Otra muy grande era que justamente nos hemos dado cuenta que nos hicieron sentirnos enemigas, ¿no? Entre mujeres, incluso hinchas del mismo equipo, y entre hinchas también mujeres con la rivalidad que hay en medio del fútbol, ¿no? Entonces, eso también creo que ha sido como una dificultad muy grande de romper esa idea de somos enemigas o se crean, digamos, como esa extensión de la rivalidad más allá de los 90 minutos, más allá de la cancha, que tiene expresiones que nos empezamos a dar cuenta que era necesario cuestionar. Esa fue la segunda. Y creo que una tercera dificultad que hemos visto y que ha sido como una cuestión a criticar y a disputar es la percepción que tienen las dirigencias de los clubes y en general la dirigencia del fútbol respecto de las mujeres, ¿no? En términos generales, como hinchas, como deportistas, como mujeres periodistas, como integrantes de cuerpos técnicos, que primero era reducida únicamente como a la sexualización de las mujeres
Y segundo, pues invisibilizada en muchos sentidos, ¿no? Entonces, en los dispositivos de seguridad, por ejemplo, de ingreso a los estadios, el número de mujeres policías para hacer control del ingreso es menor, lo que implica que nosotras tengamos que hacer filas más largas, entremos más tarde. En el momento de viajar pasa lo mismo, las requisas que hacen a los buses solo tienen, en los retenes que hacen en la ruta solo hay policías hombres, y hay una discriminación abierta hacia las mujeres, restricciones incluso de quienes pueden ingresar primero, o por ejemplo, este año nos pasó que en un partido al que íbamos a ingresar a colgar un trapo, no estaba contemplado por la logística del estadio que ingresáramos mujeres con trapos y bombos. Entonces nos demoraron, no nos permitían el ingreso porque en el esquema no estaba contemplado que nosotras ingresáramos. Entonces también nos vemos enfrentadas a ese tipo de situaciones desde lo más institucional del fútbol, ¿no? Yo mencionaría esas tal vez. Discúlpame, Laura, ¿vos jugás al fútbol? Sí, me gusta también. ¿Hace cuánto? Empecé jugando de niña en el colegio, pero digamos que hago parte de una generación en la que aún el fútbol femenino no estaba, digamos, como muy al alcance. Recién ahora es que en Colombia empieza a haber, por ejemplo, formación deportiva abiertamente para niñas en inferiores. O sea, en ese momento era impensable, era ir a una escuela masculina y tener que jugarte un montón de cosas para que te permitieran igual entrenar, ¿no? Porque incluso ahora tenemos un caso de una niña que, a pesar de que entrena todo el tiempo con su club, no se le permitía disputar los torneos inferiores por ser mujer. Y luego jugué en la universidad y ahora juego con amigas. Laura, como bien contás, el mundo, el micromundo del fútbol es muy machista, ¿no? Y también tenemos que el fútbol es un negocio, digamos, ¿no? En ese sentido, mi pregunta tenía que ver, ¿los clubes han tomado algún tipo de protocolo contra la violencia de género? Te lo pregunto, digo en Colombia, ¿no? Te lo pregunto ¿por qué? Porque se ha dado en Argentina que muchos futbolistas, digamos, han tenido denuncias por maltrato, por golpes, amenazas, futbolistas argentinos y futbolistas extranjeros. Y los clubes, muchas veces, por no decir casi todas, si bien tienen acá en Argentina algún tipo de protocolo, como son estrellas y juegan en equipos grandes y demás, los cubren. Entonces, me parece importante que los clubes tengan ese tipo de protocolo. ¿Existe eso en Colombia? ¿Está esa discusión? No, tristemente no. Creo que acá esa discusión está años luz atrás. Sin embargo, digamos, yo creo que ahí hay un tema que me parece muy importante que tiene que ver con el crecimiento del fútbol femenino en el mundo y en particular en la región, ¿no? Porque siento que el fortalecimiento y el crecimiento del fútbol femenino ha significado no únicamente el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol femenino per se, sino que eso ha implicado abrir un montón de debates y el fortalecimiento y la apertura del fútbol más allá de esa idea rígida que existe el fútbol negocio, ¿no? Entonces creo que ha sido justamente, yo escuchaba hace poco en un seminario que curso a Pablo Alabarza, es decir, que él sentía o él pensaba que en este momento lo más importante que tenía, o lo más interesante en realidad que estaba pasando en el fútbol latinoamericano, yo diría que incluso en el fútbol del mundo, porque con todo esto lo estamos viendo, además estamos viendo todo lo que ha pasado, por ejemplo, con la Champions y demás, pues que hay que pensarse el fútbol de otra manera, pero él decía, lo más interesante que le está pasando al fútbol latinoamericano en este momento es el fútbol femenino, y coincido porque siento que el fútbol femenino nos ha permitido, el crecimiento del fútbol femenino ha permitido abrir este debate de la importancia de la profesionalización y de considerar a las y los deportistas como trabajadores del deporte, o sea, reivindicar sus derechos laborales
abrir debates no solo respecto a las identidades de género, particularmente, digamos, de quienes se reivindican como mujeres, sino pensar un montón de cosas y debates respecto de la orientación sexual y de algo que ustedes mencionan que tiene que ver, digamos, con estos casos de violencia de género que se han presentado y que además tengo que decir, me parece vergonzoso y muy triste que son muchos futbolistas colombianos, el caso de Villa, el caso de Cardona, que juegan, particularmente en este caso en la Liga Argentina, que han estado vinculados con esos casos, ¿no? Y que habla mucho de cómo se construye acá al menos esa relación de la masculinidad con la de los jugadores de fútbol. Hay una historiadora colombiana que se llama Ingrid Bolívar, que es un trabajo muy interesante sobre cómo los hombres futbolistas construyen su identidad y el lugar como de ascenso social a partir de jugar fútbol, ¿no? Y de irse a otras ligas y demás. Y creo que ahí está como muy presente ese tema. Aquí el debate aún siento que está años atrás, porque además cuando se presentan, por ejemplo, este tipo de noticias, parece ser como el lugar común separar la vida personal de los jugadores y sigue como muy presente este discurso de no podemos desconocer lo buenos que son en la cancha. Una cosa es que sean buenos en la cancha y otra cosa lo que pasa en su vida, que es privada y que no debe mencionarse al respecto. Sin embargo, siento que sí, cada vez más se abre al menos el debate, se posiciona el debate. Y acá, bueno, tengo que decir otra cosa con respecto a por qué tampoco se dan esos debates en los clubes, y es que a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos clubes que sean de los hinchas y las hinchas, sino tenemos sociedades anónimas. Y eso también nos marca y nos pone en otro panorama, ¿no? Y en todo sentido. Laura, nuestro productor que no aparece, pero que está presente, omnipresente, Gabriel Sass, me dice que te habilitó para que nos compartas unas imágenes. Fíjate, no sé, estamos aprendiendo, no sé vos si tenés mucho conocimiento del mundo Zoom, pero bueno, nosotros estamos aprendiendo, este es nuestro segundo programa, y nos querías compartir unas imágenes que yo las vi, a ver si las podés compartir y que nos hables de qué estamos viendo, digamos, ¿no? Es muy interesante, mientras Laura trata de mostrarnos las imágenes, sigo con el tema, ¿no? Colombia tuvo un técnico, ahí está, esta es una de las imágenes, y Colombia tuvo un técnico que, desmentime Laura si no estoy equivocado o si estoy acertado, que lo echaron de la selección, un técnico, ¿no? Por maltrato a su esposa. Un técnico muy importante, de hecho manejaba la selección, ¿no? Sí, creo que es un montón de casos. Creo que uno de los que más ha sido como, ha hecho eco es este caso del Bolillo Gómez, que ha sido fue director técnico de la Selección Colombia, pero además de otras selecciones en América Latina, ¿no? Y que en efecto tuvo un proceso, una situación además pública bastante escandalosa y reprochable, pero además otros antecedentes también, ¿no? Y él, y bueno, y lo que les digo, un montón de jugadores de la Selección Colombia y, digamos, representativos en nuestra liga y en ligas en el exterior, que están como constantemente vinculados a este tipo de situaciones, ¿no? Y que, como les digo, aunque sigue siendo de manera reiterada, aunque pareciera que el debate no logra posicionarse del todo, pues estamos justamente intentando que cada vez se abra más. Dar la pelea. Laura, ¿qué son esas imágenes? Bueno, les quería mostrar, porque un poco en esto de las mujeres en los estadios, tengo estas dos fotos que me parecen preciosas y que además retratan un montón de cosas de Colombia. Esta primera es una foto de un clásico capitalino. El clásico capitalino acá por excelencia es el partido que se juega entre Independiente Santa Fe, club del que soy ferviente hincha, y Millonarios. Y esta es una fotografía de el día del clásico capitalino en 1959, una época en la que además
se caracterizaba la asistencia al estadio Nemesio Camacho El Campín, que es nuestro estadio de la ciudad, por ser una asistencia absolutamente masiva y porque siempre era muy común que hubiera sobrecupo en el estadio, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá está la cancha y aún en inmediaciones de la cancha había gente ubicada, ¿no? Y me parece muy bonita porque si se dan cuenta, si uno empieza a mirar en detalle la foto, hay un montón de mujeres ahí, vemos acá como en el primer plano una, acá hay otra, otra. No les escuché, perdón. Sí, se ve en primera fila las mujeres ahí sentadas. Exactamente. Y creo que es una foto maravillosa para hablar justamente de eso, ¿no? Como las mujeres siempre hemos ido a la cancha, siempre hemos estado ahí, siempre hemos hecho parte de las tribunas en los estadios, solo que además nos ha tocado justificarlo, ¿no? O sea, creo que a ningún hombre le preguntan si va a la cancha a alentar o va a acompañar a alguien, ¿no? Se sobreentiende que vas a alentar, en cambio a nosotras siempre nos ponen ese cuestionamiento, ¿no? De quién eres novia, con qué amigo viniste, y no, y resulta que históricamente, como vemos en estas imágenes, ha habido mujeres que van a la cancha y vamos también en esa condición, en esa condición de hincha, ¿no? Sin género, como en esa categoría que es ser hincha, que no debería tener género. Esa les quería mostrar, y esta segunda es también una foto a las afueras del estadio, en los 50, este estadio, para que se hagan un poco la idea, en esa época tenía más o menos 12 años, el Estadio El Campín se inaugura en agosto de 1938, la historia del fútbol en Colombia es mucho más reciente que la historia del fútbol en Argentina, y también me parece preciosa porque es una nena que está afuera jugando, como me parece que hace un poco alusión a algo que se perdió durante un par de décadas acá, que tiene que ver con la asistencia a la cancha como un lugar de ocio, ¿no? Y desde el cual, digamos, nosotras en la popular y en futboleras también nos pensamos la importancia de reivindicar el derecho al ocio y el derecho a la ciudad para todas y para todos. Eso, por eso quería compartir las dos imágenes. Buenísimo. Bueno, Laura, la verdad, nos diste mucha información que no teníamos, que no manejábamos. Te cuento que el pasado 21 de agosto fue el día del fútbol femenino en Argentina, de las mujeres, en recordación de un partido, de un mundial hace mucho tiempo. Tuvo alguna que otra repercusión en los medios, pero bueno, como vos decís, es importante que hablemos de estas cosas, que miremos el fútbol, que le demos una vuelta de rosca y que podamos, este deporte, ¿no?, que tanto amamos todos, poder abordarlo de otra manera, ¿no? Salirnos un poco de las lógicas en la cual han transformado al fútbol, ¿no? Porque como la industria, el patriarcado y demás han hecho del fútbol una cosa que tenemos que ponernos a discutirla y a transformarla. Así que te queremos agradecer, te repito, es nuestro segundo programa, estás invitada, como ya te dije, de manera particular a escribir en el blog, y seguramente más adelante te tendremos de nuevo para seguir hablando de fútbol y de las mujeres antifascistas, acá en La Palabra Justa. Muchísimas gracias por compartir un rato con nosotros, Laura. No, muchísimas gracias a ustedes. Prometo intentar escribir, enviarles algo, y bueno, acá estamos desde La Popular y desde Futboleras, con toda la disposición, y para nosotras es un placer muy grande compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Dale, Laura, muchas gracias. Hasta luego. Si necesitas difundir, a tu disposición estamos. Laura. Muchas gracias. Gracias. A vos. Hasta luego, saludos. Tele, ¿vos de qué cuadro sos? Yo, Cele, yo soy de San Lorenzo, yo soy hincha del Ciclón. Bueno, te queremos igual. Pedrito es de Boca. No, yo no sé. Claro, Gaby es de Boca y vos. Yo estoy retirado. ¿Qué no vas a hacer de Boca, vos? Hacete cargo. Boca, pero
a ver, Boca tiene una agrupación que se llama Boca es Pueblo, que Sí. nada tiene que ver con el macrismo, digamos, ¿no? Y eso hay que No, decirlo. es una agrupación conocida, sí. Y por suerte han aparecido en el fútbol argentino los grupos antifascistas que pelean contra las canciones discriminativas en los estadios, que habla contra los migrantes, contra las mujeres, contra los homosexuales. Creo que hay un terreno en disputa, ¿no? Que creo que lo que expresó Laura fue eso, digamos, ¿no? Que hay un terreno en disputa en el fútbol y que está bueno y saludemos que eso exista y que no sea solamente lo que ya conocemos del fútbol, ¿no? Sí, Así que, algo chiquito para buenísimo. Y celebremos que las mujeres estamos dispuestas a, a romper con estos paradigmas y con estas particularidades que tienen que ver con una construcción patriarcal, ¿no? No, que Me parece. Totalmente. Eso es lo más trascendental que nos está pasando. Sí, dale, Pedro. No, que el voto de las mujeres en las últimas elecciones que se hizo en Boca Juniors, más del 50% votaron a la lista Ameal Riquelme, que le dio la victoria, que dio la pérdida del macrismo en Boca Juniors, que no es un dato menor. Era. Y los protocolos que se están haciendo en diferentes clubes, en el caso de Vélez Arfe, en el caso de contra la violencia de género, también son cosas que van pasando, y otras que hacen la lista gorda, como este caso de Villa también, lamentablemente en Boca Juniors, que lo denunciaron por violencia de género, pero de a poco creo que se ha dado un cambio. Sí, en Racing tenemos el caso de lo que fue Centurión, que ahora está en Vélez, el caso del Churri Cristaldo, donde los clubes, por lo menos Racing, que es mi equipo, si bien tiene un protocolo de contra, mejor dicho, la violencia de género, no ha tenido una posición claramente, por lo menos, apartar como mínimo a los futbolistas que son acusados de violencia. Digo, me parece que los clubes, por lo menos Racing fue muy, muy ambiguo. El discurso de Racing fue: esperemos a ver qué dice la justicia, y como si la justicia fuese garantía de algo en nuestro país, ¿no? En el mientras tanto, siempre descreer la palabra de la mujer y la Exactamente. víctima ser el victimario. O sea, en tema de violencia, también eso es algo que da para otro programa, pero en violencia de género siempre, primero se cuestiona a la víctima, después se ve si es cierto, no solamente en términos más amplios, no solamente en el ámbito del deporte, en el ámbito del fútbol, sino en ámbitos generales, ¿no? ¿Cómo? Es que vos pensás que lo primero que te dicen cuando hay una violación es: pero andaba, ¿qué hacía a esa hora? Pero mirá la ropa que tenía puesta. Siempre se trata, primero que nada, de justificar al violento, al violador, siempre tratando de justificar esas actitudes que, digamos, es inadmisible que se tenga que estar aclarando este tipo de cosas. Yo creo que nosotros como periodistas, como comunicadores, que tenemos una responsabilidad social para quienes nos leen y quienes nos escuchan, tenemos que ser implacables. Los violentos, los violadores y toda la persona que vaya en contra de los intereses de las mujeres en materia física, intelectual y demás, deben ser totalmente denunciados y tomar las actitudes que corresponden. Un club no puede tener en sus filas a un violento que muele a golpes a su esposa. No importa lo que diga la justicia, porque quizás la justicia no lo compruebe. El tiempo que lleve la justicia en ese mientras tanto, ¿qué hacemos? En ese mientras tanto, exactamente. Y después, siendo violento, esa chica sigue siendo, yo me acuerdo el caso de Gómez Centurión, siguió siendo la chica acusada, siguió siendo la chica acosada, no acosada por el mismo Centurión. Él salió a expedirse muy por encima. Tremendo. Por eso creo que es importante la entrevista que hicimos, porque las mujeres están jugando y todavía están dando esa batalla para que los clubes tomen cartas en el asunto. Así que saludo que podamos hacer este tipo de entrevistas. Seguramente más adelante estaremos con Laura o con otras chicas. Hay muchos grupos de mujeres que se están organizando y que están peleando para tener su lugar en el fútbol y que dejen de ser violentadas y que dejen de ser mal vistas, porque lo primero que se dice es que el fútbol es de hombres. Así que, nada,
muy buen programa que hicimos el día de Se hoy. terminó. Varias entrevistas. Sí, se nos va el segundo programa. Semana a semana Buenísimo. trataremos de mejorarnos, trataremos de superarnos. Sí. Seguramente va a haber algunos errores, pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo en el recorrido. Es nuestro primer recorrido audiovisual, así que no es poco. 4 horas acá sentado ya. Pedro, ¿cuáles son las redes? Sí, las vías de comunicación. Las redes Las sociales, vías de comunicación. todos los contenidos los van a poder ver en nuestro Instagram, en la palabra justa _, en Facebook, la palabra justa. Perdón. El Instagram, perdón, Pedro. El Instagram es @ la palabra justa, con el @ adelante. Y nuestro canal de YouTube, la palabra justa, y nos buscan en Twitter, en @ la palabra _justa, y por último, nuestro blog, la palabra justa de Paco.blogspot.com, donde vamos subiendo todas las entrevistas los días miércoles a partir de las 5 de la tarde. Bueno, Buenísimo. Pasamos por la conducción, Selene Prola Sursa, quien les habla, la coconducción, Martín Rabasano, columnista hoy, Pedro Benítez, Gabriel Sass, las manos mágicas en la edición y en la producción. Mago que ahí apareció. Gabriela, me cruzó. Y Daniela Ferrario Lustiberea, que también está en la producción. Queremos que nos sigan en las redes, que recuerden que La Palabra Justa es un programa de producción absolutamente independiente, hecho por periodistas, donde queremos mostrarle a aquellos que los medios hegemónicos no difunden. Buenas tardes a todos, que tengan una excelente semana y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Hasta luego.